Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Preparados para otra noche de terror en Michoacán? Dejen en los comentarios qué hora marca su reloj y desde qué ciudad o país nos están hablando. No se olviden de suscribirse y dejar su like. ¿Se atreven a escuchar estas historias con las luces apagadas? Pónganse cómodos y prepárense, pues vamos a comenzar nuestro viaje por lo desconocido, ahora mismo. Hola, me llamo Elena. A veces pienso que todo empezó como una coincidencia sin importancia, un gesto amable que acepté sin imaginar lo que traería consigo. Aquella mañana, el aire en Angamacutiro tenía ese olor familiar a tierra mojada y pan recién hecho del mercado. Yo había terminado mi clase sobre las antiguas haciendas coloniales y todavía tenía el pizarrón lleno de fechas y nombres cuando Rodrigo, uno de mis alumnos más callados, se acercó con una caja pequeña envuelta en papel de periódico. Me dijo que era un regalo, una forma de agradecerme por ayudarlo con su investigación sobre los pueblos fundadores del municipio. Lo noté nervioso, como si no supiera si debía dármelo o no. Le sonreí, le di las gracias y guardé la caja en mi escritorio sin pensar demasiado. En ese momento solo pensé en la hora del almuerzo y en volver a casa antes de que se soltara la lluvia. Más tarde, al abrir la caja, encontré un relicario de plata ennegrecida, de forma ovalada, con un grabado casi borrado en el frente. Parecía antiguo, muy antiguo. El metal tenía un brillo apagado y, al tacto, se sentía frío, incluso después de sostenerlo un rato. Dentro había una mecha de cabello oscuro, enrollada con cuidado, y un pequeño trozo de tela amarillenta, como si hubiera pertenecido a una prenda de otro siglo. Supuse que sería alguna reliquia religiosa o un objeto familiar hallado en las tierras de la familia de Rodrigo. Pensé que sería bonito mostrarlo en clase, como ejemplo de las costumbres devocionales de antaño. Lo limpié con un trapo, lo cerré y lo coloqué sobre mi escritorio. Me pareció curioso que, al observarlo bajo la luz, el grabado del frente pareciera un corazón rodeado de espinas, aunque el desgaste hacía difícil distinguirlo. No sentí miedo, solo cierta curiosidad mezclada con un respeto silencioso, el mismo que siempre me inspiran las cosas viejas. Esa noche, mientras preparaba la cena para Luciana, mi hija menor, el relicario volvió a mi mente. Ella me hablaba de sus planes para el fin de semana, pero yo no lograba concentrarme. Había algo en ese objeto que me hacía pensar en historias no contadas, en vidas que quedaron detenidas en el tiempo. Cuando me fui a dormir, lo dejé sobre la cómoda de mi habitación, junto al rosario que perteneció a mi madre. No recuerdo exactamente la hora, pero desperté de golpe. Sentí que alguien me observaba desde la puerta. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz tenue del farol de la calle. No vi a nadie, aunque la sensación de presencia era tan fuerte que tuve que sentarme en la cama. Escuché el tic-tac del reloj, el murmullo del viento afuera y nada más. Al amanecer, el relicario estaba abierto. Juraría que lo había dejado cerrado. Dentro, la mecha de cabello parecía distinta, un tono más claro, casi castaño. Pensé que quizá mi mente me jugaba una mala pasada. Lo cerré con cuidado y lo guardé en el cajón. Durante el desayuno, Luciana comentó que me veía pálida. Le respondí que solo había dormido mal, aunque en el fondo sabía que algo en mí había cambiado desde que ese objeto entró en mi casa. A veces, cuando el silencio llena las paredes de mi habitación, todavía puedo recordar la sensación de aquella primera noche. No fue miedo, fue una especie de melancolía ajena, como si algo o alguien hubiera querido regresar, y yo, sin saberlo, le había abierto la puerta. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero yo sentía una tensión extraña en el ambiente, como si el aire en mi casa se hubiera vuelto más denso. Dejé el relicario guardado en el cajón del buró
aunque por alguna razón pensaba en él constantemente. Era como si una parte de mí necesitara saber que seguía allí. Una mañana, al abrir el cajón para buscar un pañuelo, noté que el relicario estaba abierto otra vez. Lo curioso fue que el cabello dentro ya no era oscuro, ahora tenía un tono rojizo, casi dorado. Me quedé mirándolo largo rato, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que quizás había confundido el color por la luz o que el metal reflejaba de manera distinta. Pero algo en mi interior me decía que no era eso. Esa misma noche soñé con una mujer de rostro difuso. No podía ver sus ojos, pero escuchaba su voz, una voz femenina que parecía venir de muy lejos, casi desde el fondo de la tierra. Me llamaba por mi nombre y me decía que la ayudara a regresar. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor, con el corazón acelerado. El cuarto estaba en silencio, salvo por un golpeteo suave que venía del cajón. Encendí la lámpara y abrí despacio. El relicario se movía, apenas perceptiblemente, como si algo adentro latiera con un ritmo lento. Lo cerré con fuerza y lo envolví en un pañuelo antes de volver a meterlo. Aún así, me costó volver a dormir. Al día siguiente, mientras corregía exámenes en la cocina, escuché un murmullo a mis espaldas, una especie de suspiro prolongado. Giré, convencida de que Luciana había regresado temprano del colegio, pero no había nadie. Solo el relicario, otra vez sobre la mesa, perfectamente cerrado, aunque yo juraría no haberlo sacado. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Comencé a notar pequeños cambios en mí. Perdía cosas, olvidaba nombres, escribía palabras que no recordaba haber pensado. En el aula, algunos alumnos me miraban con curiosidad. Uno de ellos me dijo que mi voz sonaba rara, como si hablara más despacio o con otra entonación. Otro mencionó que en los últimos días me veía más seria. No quise preocuparlos y les respondí que estaba cansada, que los años se sentían más pesados cuando una trabajaba tanto. Por las noches, el sueño se volvió un terreno incierto. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a la mujer, aunque esta vez su figura era más clara. Vestía de blanco y tenía el cabello recogido, con un rosario entre las manos. Me observaba con una mezcla de tristeza y reproche, como si esperara algo de mí. Cuando despertaba, el relicario estaba abierto y el cabello en su interior había cambiado otra vez. A veces era oscuro, a veces claro, otras veces tan gris como el mío. Luciana me dijo una tarde que escuchaba golpes suaves en la pared contigua a mi habitación, justo donde se apoyaba mi cómoda. Pensé en decirle la verdad, pero no quería contagiarle mi inquietud. Le respondí que quizá eran ratones o el viento, aunque sabía que no lo era. Una noche decidí esconder el relicario en el armario, dentro de una caja con mis cosas viejas. Me sentí ridícula, pero lo hice de todos modos, deseando que al amanecer todo pareciera un malentendido. Sin embargo, cuando desperté, el objeto estaba sobre mi almohada, brillante, pulido, como si alguien lo hubiera limpiado con esmero. Ahí comprendí que algo me unía a él, algo que no entendía y que empezaba a asustarme. No era un miedo común, sino una sensación de intimidad forzada, como si ese objeto me conociera, como si supiera lo que había dentro de mí, más de lo que yo misma sabía. Desde entonces no he vuelto a dormir con la puerta cerrada, y aunque intento ignorarlo, cada vez que el viento sopla por las rendijas de mi casa, escucho ese murmullo, el mismo del sueño, una voz que repite mi nombre, bajito, con una ternura que duele. Elena. Déjame volver. Las semanas siguientes fueron una confusión constante entre la vigilia y el sueño. Había noches en que despertaba sin recordar mi nombre, mirando el techo sin saber si era yo quien respiraba o alguien más dentro de mí. Durante el día fingía normalidad, daba clases, revisaba trabajos, sonreía.
pero dentro algo se deslizaba despacio, como una sombra que aprendía mis gestos, mi manera de pensar, mis silencios. Una mañana, mientras explicaba los movimientos independentistas de Michoacán, sentí un mareo repentino. Las letras en el pizarrón se movieron, las voces de los alumnos se mezclaron en un zumbido distante. Me sostuve del escritorio y traté de respirar, pero el aire parecía no llegar. En ese instante escuché, claramente, una voz femenina, muy cerca, tan cerca que pude sentir el calor de su aliento en mi oído. No decía mi nombre esta vez, solo murmuraba una frase que no comprendí del todo, aunque su tono era suplicante. Desperté minutos después en la enfermería de la escuela. La enfermera me dijo que había desmayado frente a mis alumnos. Me aseguró que no fue grave, pero su mirada tenía una preocupación que no intentó disimular. Cuando volví al aula más tarde, varios alumnos se acercaron con miedo. Dijeron que, justo antes de que cayera al suelo, una voz de mujer había resonado dentro del salón, aunque nadie supo de dónde venía. Algunos pensaron que era una broma, otros lloraron. Yo lo negué, o al menos intenté convencerme de que todo fue una ilusión colectiva. Pero al recoger mis cosas, noté que el relicario estaba sobre el escritorio, reluciente, a pesar de que esa mañana lo había dejado guardado en casa, dentro de una caja cerrada con cinta adhesiva. No supe qué decir. Lo tomé con cuidado, temiendo que los alumnos notaran mi temblor, y lo guardé en mi bolso. Esa noche, me miré en el espejo del baño. Mi rostro parecía más envejecido, más pálido. Había ojeras profundas bajo mis ojos y un leve temblor en los labios. Mientras me observaba, sentí una punzada de frío en el pecho y un peso extraño, justo donde colgaba el relicario. No recordaba haberlo sacado, pero ahí estaba, colgado de mi cuello, con la cadena cerrada perfectamente. Intenté quitármelo, pero el broche no cedía. Tiré con fuerza hasta lastimarme el cuello, sin éxito. Luciana entró en ese momento, me preguntó si estaba bien, y le respondí que solo era un mal día. No quise asustarla, aunque me di cuenta de que me observaba con la misma inquietud con la que uno mira a un desconocido. Esa noche no cenó conmigo, se encerró en su cuarto y la escuché llamar a su hermana, Camila, para contarle que yo no estaba bien. Los días siguientes fueron una niebla. A veces encontraba el relicario en lugares distintos, sobre la mesa, junto a la cafetera, entre los libros del aula. Otras veces lo sentía pulsar, como si tuviera un corazón propio. Empecé a evitar los espejos, porque cada vez que me miraba, sentía que otra expresión, más ajena, más triste, intentaba formarse detrás de mis ojos. Una madrugada soñé que caminaba por las calles vacías de Angamacutiro. Todo estaba envuelto en una luz azulada y el sonido de campanas lejanas. Al llegar a la puerta de la iglesia, vi a la mujer del sueño, la del cabello recogido. Me extendía las manos y en ellas sostenía el relicario abierto. Dentro, en lugar de cabello, había ceniza. Me dijo, sin palabras, que eso era lo que quedaba de ella y que yo debía darle forma, devolverle algo que le habían quitado. Desperté con lágrimas secas en el rostro y una sensación insoportable de culpa, aunque no sabía por qué. Esa mañana, al mirarme al espejo antes de salir, noté que un mechón de mi propio cabello faltaba, como si alguien lo hubiera cortado mientras dormía. No quise creerlo, pero al abrir el relicario, allí estaba, una mecha idéntica a la mía, perfectamente colocada, como si el objeto se estuviera completando poco a poco con mi esencia. Desde ese día, ya no supe con certeza quién era la que caminaba, hablaba o daba clases. A veces sentía que la mujer del relicario movía mis manos, elegía mis palabras, respiraba dentro de mí. Y lo más aterrador no era sentirla, sino que, poco a poco, empezaba a reconocer su tristeza como mía. Después de aquel día en la escuela,
supe que algo tenía que hacer. Ya no podía dormir, ni concentrarme, ni confiar en mi reflejo. El relicario se había convertido en una presencia viva, algo que no podía ignorar. Cada vez que intentaba alejarme de él, sentía una presión en el pecho, una tristeza profunda que me paralizaba. No era solo miedo, era una especie de vínculo, como si esa mujer y yo fuéramos dos mitades del mismo vacío. Fui a la parroquia de San Miguel, en el centro de Angamacutiro, buscando al padre Esteban, un hombre al que conocía desde niña. Le conté lo sucedido con cuidado, tratando de no sonar delirante. Le mostré el relicario, que en ese momento estaba cerrado y frío, inofensivo. Él lo tomó entre sus manos y lo observó largo rato. Dijo que objetos así a veces cargaban cosas que no pertenecen a este mundo, y que lo mejor sería dejarlo allí, para resguardarlo en una urna de madera junto con otras piezas antiguas. Sentí alivio, un descanso momentáneo, como si me hubieran quitado un peso del alma. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Soñé con la mujer, pero ya no estaba triste. Sonreía. Caminaba por un campo abierto, entre flores amarillas, y me decía sin hablar que ya podía descansar. Me desperté llorando, con una sensación de paz que no recordaba. Pensé que todo había terminado, pero al día siguiente, Luciana me llamó desde la cocina. Había escuchado en la radio que el padre Esteban había desaparecido. Los feligreses contaban que lo vieron entrar a la iglesia al anochecer, con una caja en las manos, y que nunca salió. La caja, según decían, era pequeña, envuelta en un paño blanco. Nadie más la vio. Durante los días siguientes, traté de no pensar en ello. Me obligué a volver a la escuela, a retomar la rutina. Pero algo en mí seguía inquieto, una sensación de que aquello no estaba resuelto. Empecé a sentir el peso de una mirada sobre mis hombros, en los pasillos, en mi propia casa. Y en las noches, justo antes de dormir, escuchaba un murmullo casi imperceptible, un gracias que se desvanecía en el aire, mezclado con mi propio suspiro. Pasaron 3 semanas. Una tarde, al regresar del colegio, encontré en el buzón un sobre sin remitente. El papel estaba viejo, amarillento. Al abrirlo, mi corazón se detuvo por un instante. Dentro estaba el relicario, envuelto en el mismo pañuelo con el que lo había entregado al padre Esteban. El metal brillaba, como recién pulido. Lo sostuve con manos temblorosas. No quería abrirlo, pero lo hice. Dentro había una mecha de cabello gris oscuro, cortada con precisión. Era mi cabello. No grité. No podía. Me quedé quieta, con el relicario entre los dedos, sintiendo cómo el frío del metal se extendía por mis manos hasta los brazos. En ese momento supe que ya no se trataba de una presencia ajena. Algo de mí había quedado atrapado ahí, como si el objeto se hubiera alimentado de mi memoria, de mi voz, de mi cuerpo. Esa noche, cuando Luciana me habló desde el pasillo, su voz me pareció distante, como si viniera de otro tiempo. Me miré al espejo y vi, detrás de mis ojos, una calma que no era mía, una paz extraña, silenciosa, que me envolvía lentamente, y comprendí que tal vez la mujer nunca quiso regresar del todo. Tal vez solo necesitaba un lugar donde quedarse. Desde entonces, el relicario descansa sobre mi mesa de noche. A veces lo escucho abrirse suavemente, como si respirara. Dentro, el cabello parece cambiar de color con los días, volviéndose más claro, más fino. Me pregunto cuánto falta para que deje de ser mío. Y aunque intento no mirarlo, hay noches en que me parece escuchar, muy bajito, una voz que me repite lo mismo que al principio, con un cariño antiguo, casi maternal. Elena, gracias por dejarme volver.
Hay días en los que uno cree que todo lo ha visto, que los años dan cierta inmunidad frente a lo extraño. Me llamo Efraín Olmos, tengo 55 años y desde hace más de 3 décadas me dedico a las antigüedades en Morelia. Mi tienda se encuentra a unos pasos de la catedral, en una casona vieja de cantera rosa que heredé de mis padres. Paso mis días entre muebles coloniales, relojes de péndulo, retratos ennegrecidos por el tiempo y olor a cera. Es un oficio solitario, pero me da paz. Me gusta pensar que conservo la memoria de lo que otros desecharon. Aquella semana de mayo me invitaron a un remate de herencia en los alrededores de Tzintzuntzan. Me gustan esos eventos. Uno encuentra verdaderas joyas entre el polvo y las historias de familia. El día estaba nublado, el aire olía a tierra húmeda y bugambilias. Al entrar a la hacienda, noté que la mayoría de los objetos eran comunes: vajillas incompletas, retratos de antepasados, algunos santos sin manos, pero en un rincón, cubierto con una manta de terciopelo vino, había algo que me llamó de inmediato la atención. Cuando levantaron la tela, apareció un espejo barroco, de marco dorado, con relieves tan detallados que parecían moverse bajo la luz. Tenía querubines, serpientes enroscadas y pequeñas flores talladas en la madera. El vidrio no era claro como los de ahora. Tenía un brillo oscuro, casi profundo, como si reflejara más de lo que tenía delante. Me pareció una pieza excepcional, digna de cualquier colección colonial. El vendedor, un hombre delgado y pálido, me comentó con voz baja que el espejo había pertenecido a don Ignacio, un antiguo hacendado del siglo XVIII, famoso por su obsesión con su propia imagen. Me dijo también que, según la familia, nadie lo conservaba por mucho tiempo, que siempre regresaba de una u otra forma a manos del comprador anterior. Sonreí ante la advertencia. Estaba acostumbrado a esas supersticiones que acompañan a los objetos viejos. Lo compré sin pensarlo demasiado. De regreso a Morelia, lo coloqué en la pared del fondo de mi tienda, entre 2 candelabros de bronce y un crucifijo antiguo. La pieza parecía dominar el espacio, atrayendo la luz de las velas como si la devorara. Pasé un largo rato contemplándolo, admirando la perfección del tallado, la textura del oro envejecido, la manera en que mi reflejo parecía formar parte del mismo marco. Sentí algo parecido al orgullo, una especie de satisfacción silenciosa. Esa sensación de haber encontrado un objeto con historia, con alma. Desde ese día, el espejo se volvió parte de mi rutina. Cada mañana lo limpiaba con cuidado, repasando la superficie con un paño de franela, observando cómo mi rostro se duplicaba, nítido y sereno. A veces me detenía a pensar qué otras personas se habrían mirado allí antes que yo. ¿Qué pensamientos habrían tenido? ¿Qué secretos habrían dicho frente a ese vidrio? Me gustaba imaginar que don Ignacio se habría sentido igual, fascinado por la forma en que el espejo lo devolvía completo, sin defectos, como si le prometiera eternidad. No sospechaba, en ese momento, que algo tan hermoso pudiera también mirarme de vuelta. Los primeros días todo parecía normal, aunque algo en el ambiente de la tienda había cambiado. No sabría explicarlo con precisión. Era una sensación leve, como si el aire se volviera más denso cuando me acercaba al espejo. Al principio pensé que era simple cansancio. Había trabajado mucho clasificando inventario y durmiendo poco, pero con el paso de las semanas empecé a notar pequeños detalles que no podía ignorar. Recuerdo claramente la primera vez que me di cuenta. Estaba limpiando la superficie con el mismo trapo de franela cuando noté que mi reflejo no se movía al mismo ritmo que yo. Mis gestos se quedaban un instante atrás. Cuando yo bajaba la mano, él seguía con el trapo unos segundos más. Me quedé quieto, observando, intentando convencerme de que era un juego de luces, pero no era la luz. Era otra cosa,
Cerré la tienda más temprano ese día, intentando no pensar demasiado. Las noches siguientes dormí intranquilo. Tenía la impresión de que alguien caminaba en la tienda cuando todo estaba cerrado. A veces el sonido del reloj de péndulo resonaba distinto, más grave, más lento. Y cuando bajaba a revisar, el espejo me esperaba en silencio, cubierto por la oscuridad, devolviéndome un reflejo pálido y cansado, como si no fuera exactamente yo. Una tarde, mientras pasaba un paño por el marco, el vidrio se empañó de repente, aunque no había humedad ni vapor en el aire. Entonces lo escuché, una voz tenue, casi un murmullo, que susurró mi nombre desde dentro del vidrio. Me quedé inmóvil. Era una voz familiar y al mismo tiempo desconocida, como si fuera la mía, pero más baja, más vieja. Retiré la mano y di un paso atrás. La voz no volvió, pero esa noche soñé con el espejo. En el sueño, el reflejo me miraba con una expresión vacía. Yo trataba de hablarle, pero mi boca no se movía. Él sí me hablaba, aunque no oía las palabras, solo veía los labios moverse, y detrás de él, una habitación que no era la mía. Al despertar, tenía la sensación de haber estado de pie toda la noche, frente al espejo, aunque estaba en mi cama. Empecé a cubrirlo con una manta oscura cuando cerraba la tienda. Me sentía ridículo, pero algo en mí lo exigía. Era como si el espejo esperara algo cuando me quedaba a solas con él. Algunos clientes comenzaron a hacer comentarios extraños. Una mujer que coleccionaba imágenes religiosas dijo que le parecía ver figuras moverse dentro del vidrio, como sombras difusas. Otro cliente dijo que al mirarse en él, sintió que el aire se volvía frío y pesado. Yo fingía tranquilidad, pero por dentro ya no lo estaba. Cada día me sentía más cansado, más irritable. Dejé de dormir bien. Despertaba sobresaltado, convencido de que alguien me observaba desde la penumbra del taller. A veces me sorprendía hablando solo, preguntando en voz baja si todo eso era real, si lo que veía estaba en mi cabeza. Hubo un momento en que ya no pude evitarlo. Una tarde, mientras acomodaba unas lámparas coloniales, vi de reojo mi reflejo sonreír sin que yo lo hiciera. No fue una ilusión. Lo vi claramente, mis labios quietos, los suyos curvándose con una lentitud que heló mi sangre. El cuerpo me tembló entero. Di un paso atrás, tropecé con una silla y caí sentado. El espejo, inmóvil, devolvía ahora un reflejo perfecto, como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa por la calle Allende, tuve la impresión de que mi sombra se movía con cierto retraso bajo las farolas. Traté de no mirar atrás, pero dentro de mí supe que algo había cambiado para siempre y que el espejo, de alguna forma, había empezado a mirarme más de lo que yo lo miraba a él. Esa última noche, todo se sintió distinto desde el principio. Había cerrado la tienda más tarde de lo habitual porque estaba inventariando unas piezas nuevas. Afuera llovía con fuerza y el sonido del agua golpeando el techo parecía llenar cada rincón. Cuando terminé, apagué las luces principales y me quedé solo con el resplandor tenue de una lámpara de aceite. El espejo estaba al fondo, cubierto con la manta oscura que ya se había vuelto parte de mi rutina. No sé por qué, pero antes de irme sentí la necesidad de mirarlo una vez más. Tal vez fue curiosidad o una especie de desafío silencioso hacia mis propios temores. Retiré la manta y me quedé frente al espejo. La luz de la lámpara temblaba, y mi reflejo parecía flotar en una oscuridad más profunda que el resto del cuarto. Me observé unos segundos, y entonces ocurrió. El reflejo sonrió antes que yo. No fue una sonrisa amable ni una mueca pasajera. Era una sonrisa lenta, torcida, consciente. Me quedé helado. Luego levantó la mano y me hizo un gesto como si me invitara a acercarme. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Por un momento pensé que estaba soñando despierto, pero algo dentro de mí,
Una mezcla de curiosidad, miedo y extraña obediencia me hizo dar un paso hacia adelante. Extendí la mano y toqué la superficie del vidrio. No estaba fría, como esperaba. Estaba tibia, casi viva. En cuanto mis dedos rozaron el reflejo, un golpe eléctrico me recorrió el cuerpo. Fue como si me arrancaran el aire. La sacudida me lanzó hacia atrás, haciéndome caer contra un aparador. El dolor fue insoportable, punzante, como si algo me atravesara desde dentro. Quedé tendido en el suelo, temblando, con la vista nublada. Cuando logré levantarme, el espejo tenía una grieta larga que lo cruzaba de arriba a abajo. La línea parecía un corte, una herida abierta. El reflejo estaba distorsionado, pero por un instante creí ver una sombra detrás de mi imagen, alta y delgada, inmóvil, observándome desde el otro lado del vidrio. Corrí hacia la lámpara y la apagué, incapaz de seguir mirando. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, con la manta cubriendo el espejo otra vez, esperando que amaneciera. Al día siguiente, apenas salió el sol, decidí deshacerme de él. Lo envolví en la misma tela con la que lo habían cubierto en el remate y lo llevé en mi camioneta hasta un terreno baldío a las afueras de Morelia. Lo dejé recargado contra un muro y me fui sin mirar atrás. Pensé que con eso todo terminaría. Me equivoqué. Esa misma noche comencé a notar algo más. Un frío anormal recorría la casa, incluso cuando cerraba todas las ventanas. Las sombras parecían alargarse en las paredes y en los rincones más oscuros creía ver una figura alta, más grande que cualquier persona, que se desvanecía cuando intentaba enfocarla. El aire olía a humedad y metal, el mismo olor que sentí la primera vez que toqué el espejo. Con el paso de los días, el frío se volvió constante. Ya no solo en casa, en la tienda también lo sentía, sobre todo al caer la tarde. Algunos clientes comenzaron a decir que el ambiente estaba más pesado, que el lugar les daba escalofríos. Y entonces uno de ellos me comentó algo que me hizo perder el aliento. Aseguró que, al mirar el espejo que yo había vendido hace semanas, porque resultó que alguien lo había recogido del baldío, vio mi rostro reflejado dentro de la grieta, mirándolo con expresión vacía. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. Siento que la sombra me acompaña, que se mueve conmigo, que está justo detrás cuando me detengo frente a un vidrio o un escaparate. A veces creo escuchar el mismo susurro llamando mi nombre, como si don Ignacio todavía me invitara a cruzar, esperando que acepte su gesto una vez más. Y lo peor es que, aunque trato de evitar los espejos, sigo viendo esa sonrisa antes de la mía. Me llamo Leocadio, soy sacerdote y ya pasaron 10 años desde que ocurrió aquella historia. Ya no estoy en Zamora, Michoacán, el lugar donde todo sucedió, y prefiero no decir mi dirección actual. La verdad es que necesito contar esto en algún sitio donde no me vean como un loco, y este canal que mi sobrino nieto me mostró me parece el lugar ideal. Aquí, pienso yo, hay personas que pueden entender mejor lo que sentí. Tal vez esta sea la manera de olvidar, por fin, lo que viví, aquello por lo que tanto recé y pedí a Dios. La vida en Zamora siempre me pareció tranquila, predecible, marcada por el ritmo de las campanas y el olor a incienso que se quedaba impregnado en los muros de la catedral. Desde joven dediqué mi vida al servicio de Dios, y cuando llegué a ser párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, pensé que ya había visto todo lo que un sacerdote podía presenciar. Los años me habían enseñado a distinguir la fe genuina del fanatismo, el arrepentimiento sincero del miedo disfrazado. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió aquella semana antes de la Semana Santa. Era una tarde templada de marzo, de esas en que el aire huele a flores marchitas y a tierra húmeda. Yo estaba en la sacristía, ordenando los ornamentos cuando escuché un golpe suave en la puerta lateral.
Pensé que sería alguno de los feligreses pidiendo confesión o ayuda, pero al abrir, encontré a un hombre cubierto casi por completo con una manta gruesa color marrón. Llevaba un bastón de madera y, colgado del cuello, un rosario gastado. Su voz era ronca, débil, como si viniera de muy lejos. Me dijo que era peregrino, que viajaba de pueblo en pueblo y que solo necesitaba pasar una noche bajo techo. Su aspecto me desconcertó, no por lo que se veía, sino por lo que no se veía. Jamás levantó el rostro. El borde de la manta cubría hasta el mentón. Apenas podía distinguir una sombra donde debían estar sus ojos. Dijo que tenía una deformidad y que prefería no mostrar el rostro para no incomodar a nadie. Hablaba con humildad, con ese tono de quien ha cargado peso durante muchos años. Sentí compasión. En Zamora todavía se conserva la costumbre de recibir a los caminantes, y más aún en tiempos santos. Así que le ofrecí quedarse en un pequeño cuarto junto a la sacristía, un espacio donde antes dormían los monaguillos. Aquella noche intenté descansar, pero algo me mantenía despierto. Afuera, el viento movía las campanas del campanario, produciendo un sonido tenue y extraño, como si alguien las hiciera sonar con intención. Recé mis oraciones y apagué la vela, pero antes de cerrar los ojos, tuve la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo. Al encender la luz, no había nadie. Pensé que era mi cansancio, o tal vez el nerviosismo propio de los días previos a la Semana Santa. Durante los días siguientes, el peregrino permaneció en silencio. Apenas salía de su habitación y cuando lo hacía, era para arrodillarse frente al altar principal. Siempre cubierto, siempre inmóvil. Las beatas que ayudaban a limpiar la iglesia comenzaron a murmurar entre ellas. Decían que aquel hombre tenía un aire pesado, que su sola presencia les producía un malestar difícil de explicar. Yo traté de calmarlas, recordándoles que el juicio pertenece a Dios, no a nosotros. Pero en el fondo, había algo en aquel huésped que me inquietaba. Una tarde lo vi rezar solo, frente al Cristo del Perdón. Sus manos delgadas se aferraban al rosario con una fuerza extraña, casi dolorosa. Murmuraba palabras que no alcancé a entender, y cuando pasé detrás de él, noté que el aire se había enfriado repentinamente, como si una corriente invisible recorriera el templo. Quise creer que era una corriente de aire, pero el temblor en mis manos me traicionó. Esa noche, mientras escribía algunas notas para el sermón del domingo, el silencio del claustro me resultó más denso que nunca. El peregrino dormía, o al menos eso pensaba, y sin embargo, cada tanto creía oír pasos en el pasillo, un arrastre leve, casi un roce. Fui hasta la puerta de su cuarto, pero no me atreví a tocar. En cambio, recé en voz baja, pidiendo protección para ambos. No sé si fue entonces o días después cuando empecé a sentir que algo había cambiado en el ambiente de la catedral. El incienso ya no olía a sagrado, sino a algo más fuerte, más terroso. Y aunque el peregrino no hacía nada fuera de lugar, su sola presencia parecía alterar el equilibrio de todo lo que nos rodeaba. Yo no lo entendía, pero en mi interior empezaba a formarse una certeza silenciosa. Aquel hombre no había llegado por casualidad. Los días siguientes a la llegada del peregrino se volvieron extraños, como si la rutina sagrada de la catedral hubiera perdido su ritmo. No sabría decir exactamente cuándo comenzó todo, pero recuerdo la primera vez que escuché mi nombre mientras dormía. Era una voz baja, quebrada, que me llamaba con una calma perturbadora. No sonaba humana, ni tampoco fantasmal. Era algo en medio, como si alguien pronunciara las sílabas desde dentro de mi cabeza. Me desperté empapado en sudor y con el corazón acelerado. Recé, convencido de que había sido un mal sueño, pero esa voz volvió la noche siguiente, y luego la otra, siempre repitiendo mi nombre con una ternura que me helaba el alma.
Empecé a sentirme observado incluso durante el día. Mientras preparaba el altar o encendía las velas, notaba que el aire dentro del templo se volvía pesado, cargado, como si alguien respirara a mi lado. Cada vez que volteaba, el peregrino estaba ahí, en silencio, rezando de rodillas. No se movía ni un centímetro, solo permanecía quieto, como si el tiempo no lo tocara. Las beatas dejaron de venir con frecuencia. Decían que el ambiente estaba raro, que la iglesia se sentía triste, enferma. Intenté tranquilizarlas, pero lo cierto es que yo también sentía esa enfermedad. Una mañana, al preparar la Eucaristía, noté algo que me hizo estremecer. El pan consagrado que había guardado la tarde anterior tenía manchas oscuras, como si se estuviera pudriendo. El olor era amargo, imposible de confundir. Jamás había visto algo así. Me arrodillé frente al altar y recé con toda mi fe, pidiendo perdón por si había cometido algún descuido litúrgico, pero en el fondo sabía que aquello no era descuido humano. Era otra cosa, algo que no debía estar ahí. Esa misma tarde, el repique del campanario comenzó por sí solo. Al principio pensé que alguien había subido a tocar las campanas sin permiso, pero al salir al patio no vi a nadie. Solo el sonido que bajaba del cielo como una advertencia. Subí por las escaleras de piedra hasta el campanario, con el corazón apretado y el crucifijo en la mano. Las cuerdas se movían solas, golpeando con violencia, aunque no había viento. El aire olía a metal y a humo, y tuve la certeza de que algo invisible se burlaba de mí. Desde entonces, cada rincón de la catedral parecía murmurar. Las imágenes de los santos me daban la impresión de que seguían mis pasos, y hasta el agua bendita tenía un sabor diferente, más salado, más denso. En las noches, el peregrino no dormía. Lo oía caminar descalzo por los pasillos, murmurando oraciones en un idioma que no reconocía. En una ocasión, lo vi arrodillado frente al altar mayor, completamente inmóvil, mientras las velas se apagaban una a una, sin que soplara viento alguno. Comencé a anotar todo en un pequeño cuaderno, convencido de que debía llevar un registro para no perder la razón. A veces pensaba que el cansancio o la soledad podían estar jugándome una mala pasada, pero luego algo más sucedía. Un vaso que se caía solo, un crucifijo que encontraba girado, o el sonido del órgano, que se activaba brevemente en medio del silencio nocturno. Recuerdo especialmente una madrugada. Me despertó el repique de una sola campana. Bajé hasta el templo y vi al peregrino de pie frente al altar, cubierto por su manta. No podía ver su rostro, pero su cuerpo temblaba levemente, como si rezara con un fervor que rozaba la locura. Me quedé detrás de una columna, observando. De repente, alzó la cabeza hacia el Cristo y dijo algo en voz tan baja que apenas pude distinguir. Después de eso, el silencio fue absoluto. Un silencio tan profundo que parecía succionar el aire. Esa noche comprendí que algo estaba tomando fuerza dentro de esas paredes. No era una presencia visible, pero sí tangible. La fe que durante tantos años me sostuvo comenzó a tambalear. En mis oraciones ya no pedía comprensión ni paciencia, solo pedía protección, porque, aunque no tenía pruebas, en mi interior sabía que el mal no siempre se presenta con rostro de demonio. A veces llega envuelto en una manta, con un rosario en las manos y una historia triste en los labios. No sé cuántas noches pasaron desde que el campanario comenzó a sonar por sí solo. A esas alturas ya había perdido la noción del tiempo. Vivía entre la oración y el miedo, entre la fe que me quedaba y la sospecha constante de que aquel hombre no era lo que decía ser. El peregrino seguía durmiendo en el cuarto junto a la sacristía, pero ya casi no hablábamos. Se limitaba a pedir pan y agua,
con una voz tan apagada que parecía salir de una garganta cansada de existir. Un amanecer decidí acercarme a su habitación. No había dormido en toda la noche. Las voces habían vuelto, repitiendo mi nombre como si quisieran arrancármelo del pecho. Llevaba el rosario entre las manos y, aunque mi cuerpo temblaba, sentí que tenía que enfrentar lo que fuera que habitaba allí. Empujé la puerta lentamente. Dentro, el aire estaba helado, y el olor era una mezcla entre cera derretida y humedad. El peregrino estaba acostado sobre el catre, cubierto por la misma manta marrón. La luz débil que entraba por la ventana apenas tocaba su figura. Pensé que dormía, pero al acercarme noté algo que me hizo detenerme. Sus ojos estaban abiertos. Al principio creí que me observaba, pero no. Lo que vi no eran ojos. Eran cavidades oscuras, vacías, profundas, como si dentro no hubiera nada. Ningún brillo, ningún reflejo. Solo una oscuridad inmóvil, espesa, que parecía absorber la poca luz del amanecer. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Retrocedí un paso, queriendo creer que era una ilusión, que estaba soñando. Pero entonces sus labios se movieron. No emitieron sonido alguno, solo un temblor leve, casi imperceptible. Fue en ese instante que el frío se volvió insoportable, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Las paredes del cuarto comenzaron a exudar humedad, y el crucifijo que colgaba junto a la cama giró lentamente, quedando boca abajo. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Mi garganta estaba seca, y lo único que logré fue un murmullo. Sentí que mis rodillas cedían y me sujeté al marco de la puerta. El peregrino seguía inmóvil, con esos ojos sin fondo, sin vida, mirándome. No había odio en ellos, ni malicia. Era peor. No había nada, nada humano. Y esa ausencia me paralizó más que cualquier amenaza. Recuerdo que di un paso atrás y el suelo pareció moverse bajo mis pies. Un zumbido agudo llenó mis oídos, y antes de perder el conocimiento, vi cómo el cuerpo del peregrino se incorporaba lentamente. No sé si fue real o parte de mi desmayo, pero juraría que vi la manta elevarse apenas, como si algo debajo respirara con un ritmo que no era humano. A la mañana siguiente, me encontraron tirado junto a la puerta de la sacristía. Recuerdo haber despertado con la cabeza pesada, un zumbido en los oídos y un sabor metálico en la boca. Los fieles me miraban confundidos, algunos se persignaban al verme. Nadie entendía qué había pasado. El peregrino ya no estaba. No quedaba rastro de él, ni su manta, ni su bastón, ni el rosario que había dejado sobre la mesa. Lo único que permanecía era el aire helado y el olor a cera quemada que impregnaba todo el cuarto. Traté de convencerme de que todo había sido una pesadilla, una mezcla de cansancio y sugestión, pero algo dentro de mí sabía que no. Horas después, cuando aún intentaba ordenar mis pensamientos, las campanas de la catedral repicaron de nuevo, esta vez no por un llamado divino, sino por una tragedia. Un hombre había sido encontrado muerto en un callejón cerca de la plaza principal. La noticia corrió por todo Zamora, y el murmullo del pueblo se mezclaba con el sonido de los rezos. Me contaron que el cuerpo presentaba signos de violencia, pero lo que más horrorizó a todos fue el detalle que nadie podía explicar. Le habían arrancado los ojos. Al escuchar esas palabras, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Entendí, con un escalofrío que me atravesó hasta los huesos, que aquello no era una coincidencia. Los vacíos que había visto en el rostro del peregrino no eran ausencia, eran espera. Recé por el alma del hombre muerto y también por la mía. Desde entonces, cada sombra en los corredores del templo me parecía demasiado densa. Cada crujido en la madera sonaba como un susurro que me llamaba por mi nombre. Pasaron las semanas y la vida en la parroquia volvió poco a poco a su ritmo.
pero yo ya no era el mismo. Dormía poco, mis manos temblaban al sostener el cáliz y los feligreses empezaron a notar en mi mirada algo que yo mismo no podía disimular. Miedo. Había envejecido años en cuestión de días. Una tarde, mientras ordenaba documentos en la sacristía, encontré un sobre sin remitente. No tenía sello ni marcas, solo mi nombre escrito a mano. Dentro había varias fotografías de una procesión de Semana Santa en otra ciudad. En la primera, se veían los fieles con velas encendidas, los estandartes, las imágenes de los santos. Pero en la última foto había una figura envuelta en una manta marrón. El rostro estaba descubierto, y lo que vi me dejó sin aliento. Los ojos que miraban directo a la cámara eran idénticos al del hombre asesinado en Zamora. No había duda, eran los mismos. Guardé el sobre dentro de mi Biblia y no volví a hablar del tema con nadie. Solo mantuve un hábito que conservo hasta hoy. Antes de caer la noche, apago todas las velas de la sacristía. No por prudencia, sino por temor. Porque a veces cuando la luz titila demasiado, tengo la sensación de que alguien, desde algún lugar más allá, sigue esperando que lo vuelva a mirar. Cuando pienso en esos meses en Morelia, todavía puedo oler la mezcla de humedad y polvo viejo que impregnaba cada rincón de aquella casa. Me llamo Daniela, tengo 24 años y en ese entonces cursaba el último semestre de arquitectura en la Universidad Michoacana. Estaba agotada del ruido del departamento que compartía con otras compañeras y necesitaba un lugar tranquilo para concentrarme en mi proyecto final. Por eso decidí mudarme sola. Buscaba silencio, orden y un espacio donde pudiera dibujar sin interrupciones. Encontré la casa en un anuncio pegado en una tienda de abarrotes, de esos papeles amarillentos con números recortados abajo. La dueña era una mujer mayor que hablaba con una calma extraña, como si eligiera a quién quería rentarle. Me dijo que la casa estaba vieja pero en buenas condiciones, y que si no me importaban algunos detalles, podía alquilarla a buen precio. Acepté sin pensarlo mucho. El día que llegué, el cielo estaba gris, con ese aire frío y pesado típico de Morelia cuando cae la tarde. La fachada era sencilla, color ocre, con una puerta de madera gruesa que chirriaba al abrirse. Adentro, el piso de mosaico hidráulico estaba cubierto de polvo, y las paredes tenían grietas finas que parecían raíces secas. Había 2 habitaciones, una cocina pequeña, un baño y un corredor que terminaba en una puerta cerrada con llave. La dueña me advirtió que ese cuarto no debía abrirse, que guardaba cosas viejas del propietario anterior. Me lo dijo con naturalidad, y yo asentí sin darle importancia. Pasé los primeros días limpiando, moviendo mis cajas, intentando que el lugar se sintiera mío. Puse mis maquetas sobre la mesa del comedor y acomodé mis libros de arquitectura en un estante improvisado. Cada mañana bajaba al mercado a comprar pan dulce y café de olla con canela, y me gustaba desayunar en el patio, escuchando las campanas lejanas del centro. Me parecía una rutina tranquila, casi perfecta. Sin embargo, desde el primer momento sentí algo raro en el aire. No sabría explicarlo con precisión. No era miedo, pero sí una sensación de presencia. En el pasillo que conducía al cuarto del fondo, el ambiente se volvía más denso, más frío. Había un olor persistente a humedad, como de pared encerrada por años. Pensé que era normal en una casa antigua. Rocié desinfectante, abrí las ventanas y traté de no prestarle atención. Durante el día, todo parecía en calma. Pero por las noches, cuando el ruido de la calle desaparecía y quedaba solo el eco de mis pensamientos, sentía que la casa respiraba. Los muros crujían de manera extraña, como si se acomodaran. Me decía a mí misma que era por los cambios de temperatura,
algo estructural, lo mismo que explicaba en mis clases. Y aunque intentaba convencerme, había momentos en que el silencio era tan absoluto que cualquier pequeño sonido parecía un susurro dirigido a mí. La soledad empezó a pesar más de lo que esperaba. Me acostumbré a llenar el espacio con música suave mientras dibujaba, o con el ruido del hervidor en la cocina. En esos primeros días, no hubo nada claramente inquietante, pero sí una sensación que no se iba, una especie de tensión latente. Cada vez que pasaba frente a la puerta del cuarto cerrado, me sorprendía conteniendo la respiración sin razón. Recuerdo que una noche, mientras revisaba planos, sentí un leve temblor en el suelo, como si algo se hubiera movido dentro del pasillo. No escuché nada más, pero esa fue la primera vez que me pregunté si realmente estaba sola. Y así empezó todo. Las primeras semanas en la casa transcurrieron sin grandes sobresaltos, aunque la sensación de extrañeza nunca desapareció del todo. Me concentré en mis planos y en los últimos detalles de mi proyecto, intentando mantenerme ocupada. Pero fue una madrugada, mientras revisaba unas maquetas en la computadora, cuando algo cambió. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido débil del refrigerador. De repente, escuché un ruido sordo, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Al principio pensé que era algún gato en el patio, o tal vez un mueble moviéndose por efecto del viento. Pero el sonido se repitió, más largo, más claro, un arrastre lento que venía del corredor. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la pantalla, tratando de no imaginar nada. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. El sonido cesó de golpe, y el silencio que lo siguió fue tan profundo que me hizo dudar de haberlo escuchado realmente. Después de unos minutos, apagué la luz y me fui a dormir, intentando no pensar más en eso. A la mañana siguiente, la casa parecía la misma. Sin embargo, en el corredor noté una marca delgada en la pared, como si algo áspero la hubiera raspado. Pasé los dedos sobre la línea y sentí el polvo desprenderse. No le di demasiada importancia, pero por alguna razón, el olor a humedad era más fuerte que antes. Una mezcla de tierra mojada y madera podrida se filtraba desde el cuarto del fondo. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, los ruidos regresaron. Eran más nítidos esta vez, como si arrastraran una silla o una mesa. Me puse de pie y apagué el ventilador para escuchar mejor. Los sonidos provenían, sin duda, del cuarto trancado. Parecía que alguien movía objetos, despacio, como si los acomodara. Me quedé parada frente al pasillo, sin atreverme a avanzar. En algún momento, escuché lo que juraría eran pasos, lentos, pesados, avanzando un par de metros y luego deteniéndose. Me repetí que debía haber una explicación lógica. Siempre hay una. Las casas viejas crujen, el viento entra por las rendijas, la madera se dilata con el frío. Eso me enseñaron en las clases de construcción tradicional. Pero por más que lo razonara, mi cuerpo no respondía igual. Sentía los brazos tensos, el estómago contraído, y una parte de mí solo quería salir corriendo. Durante los días siguientes, empecé a notar pequeños cambios. Algunos de mis cuadernos, que dejaba sobre la mesa, aparecían desplazados. Una noche, juraría haber dejado la luz del pasillo apagada, y al despertar la encontré encendida. No había nadie más en la casa. Me esforzaba por ignorar los detalles, pero era imposible no sentir cómo la ansiedad crecía en mí. El vecino de al lado, un señor mayor que solía barrer su acera al amanecer, me saludó una mañana y me preguntó si me estaba acostumbrando al lugar. Comentó, con un tono medio en broma, que esa casa siempre había tenido su propio carácter y que en las noches parecía no querer estar vacía. Reí con nerviosismo, fingiendo no entender el comentario.
Con el paso de los días, el olor en el pasillo se volvió más fuerte. No era solo humedad. Había algo más, un matiz metálico, como sangre vieja o carne echada a perder. Intenté buscar el origen, revisando cañerías, limpiando cada rincón, pero la pestilencia seguía. Y cada noche, a la misma hora, los sonidos regresaban. Me acostumbré a dormir con la luz encendida, no porque creyera en fantasmas, sino porque necesitaba una sensación de control. Sin embargo, el cansancio empezó a pasarme factura. En clase, mis compañeros notaban que estaba distraída. Una de mis amigas me dijo que tenía ojeras profundas, que parecía no dormir. Yo solo respondía que estaba estresada por el proyecto. Nadie habría creído la verdad, ni siquiera yo. Una madrugada, los ruidos fueron diferentes. Ya no se trataba de arrastres ni pasos, sino de algo más tenue, un sonido rítmico, irregular, como uñas rascando madera. Provenía claramente del otro lado de la puerta trancada. Me quedé paralizada, escuchando. El ruido se detuvo de golpe y después vino el silencio. Ese silencio absoluto que hace que el aire parezca espeso. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, me encontré de pie frente al corredor, mirando esa puerta sin atreverme a acercarme. Sentí que, de alguna manera, el cuarto del fondo ya sabía que yo estaba prestando atención. Y desde entonces, el silencio de la casa dejó de parecerme tranquilo. Después de tantas noches sin dormir bien, mi cuerpo ya no distinguía entre el cansancio y el miedo. Había llegado al punto en que temía la noche antes de que oscureciera. Vivía en un estado constante de alerta, esperando el siguiente ruido, el siguiente movimiento en ese pasillo que parecía tener vida propia. Una tarde de domingo, mientras organizaba unos planos, escuché un golpe seco dentro del cuarto cerrado. No fue un ruido fuerte, pero sí lo suficientemente claro como para detenerme en seco. Dejé lo que hacía y caminé despacio hacia la puerta. El olor era insoportable, tan denso que sentí arcadas. Era como si algo se estuviera descomponiendo ahí dentro. Me quedé parada frente a la cerradura, mirando esa chapa oxidada. Recordé que, cuando la dueña me entregó las llaves, venía una pequeña llave extra que nunca supe para qué servía. Revisé el llavero. Era una de esas antiguas de metal pesado, con los bordes desgastados. Por alguna razón, me temblaban las manos. No sabía si lo hacía por impulso o desesperación, pero decidí probar. La llave encajó a la primera. Giró con un sonido largo, chirriante, como si las bisagras se quejaran después de años de silencio. Sentí el corazón en la garganta. Empujé la puerta lentamente. Un aire helado salió de golpe, trayendo consigo ese olor insoportable que ahora me hacía lagrimear. Encendí la luz del pasillo, pero dentro del cuarto la bombilla estaba fundida. Con el reflejo débil que entraba desde atrás, alcancé a distinguir las formas de varios muebles cubiertos con sábanas amarillentas. El polvo flotaba en el aire, y el suelo estaba lleno de huellas antiguas, desdibujadas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre el polvo hace mucho tiempo. Entré un poco más. El silencio ahí dentro era distinto, más profundo, casi tangible. Noté que todos los muebles estaban alineados contra las paredes, excepto una silla que estaba colocada justo al centro del cuarto, volteada hacia la pared del fondo. Me acerqué despacio, sin saber por qué. Algo en la posición de esa silla me inquietaba. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que la pared frente a ella estaba llena de marcas. Al principio creí que eran grietas, pero no, eran rasguños. Marcas de uñas, algunas tan profundas que habían arrancado pedazos del enlucido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda completa. Me incliné un poco y vi rastros oscuros entre las grietas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. En ese momento, escuché algo detrás de mí.
Un crujido, muy leve, como si alguien hubiera apoyado un pie en el suelo. Me giré de golpe, pero no había nadie. El aire, sin embargo, parecía moverse, como si algo invisible se hubiera desplazado junto conmigo. Retrocedí lentamente con el pulso desbocado. De pronto, sentí que la temperatura bajó aún más. La piel se me erizó por completo. Miré la silla otra vez. Seguía ahí, pero juraría que estaba un poco más girada que antes. No sé si fue mi mente, la luz o algo real, pero tuve la certeza de que algo me observaba desde ese rincón. Salí del cuarto apresuradamente, con la sensación de que algo me seguía de cerca. Cerré la puerta con fuerza y dejé la llave puesta por dentro. Me apoyé en la pared del pasillo, intentando recuperar el aliento. Sentía el pecho oprimido, el corazón desbocado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa pared, esas marcas hechas con desesperación. Pensé en lo que habría ocurrido ahí, en quién habría estado sentado frente a esa pared, en qué lo había obligado a hacerlo. Intenté convencerme de que había sido solo un impulso, una mala decisión nacida del cansancio y la curiosidad. Pero algo dentro de mí sabía que ya era tarde. Que al abrir esa puerta había despertado algo que llevaba tiempo esperando no ser molestado. Desde entonces, la casa no volvió a sonar igual. Los ruidos ya no provenían del cuarto cerrado, sino del resto del lugar. Los escuchaba en la cocina, en el baño, incluso al lado de mi cama. Y en las noches más silenciosas, cuando el sueño me vencía por segundos, juraría sentir una respiración lenta justo detrás de mí, como si alguien más compartiera la habitación. No sé exactamente cuándo la casa dejó de ser un lugar y se convirtió en una presencia. Desde que abrí esa puerta, todo cambió. Ya no era solo el ruido, ni el olor. Era la sensación constante de estar acompañada, aunque no hubiera nadie más. Cada sombra parecía moverse apenas desviaba la mirada. Cada rincón oscuro parecía guardar un suspiro que no era mío. Las noches se hicieron interminables. Dormir era casi imposible. Escuchaba pasos que se detenían justo afuera de mi habitación, como si alguien dudara antes de entrar. Algunas veces sentía el colchón hundirse ligeramente, como si un peso invisible se sentara junto a mí. No me atrevía a voltear. Solo respiraba despacio, esperando que todo se detuviera. Una madrugada, el ruido del cuarto del fondo volvió. Era distinto, más fuerte, como si algo golpeara las paredes desde adentro. Me levanté, temblando, y fui hasta el pasillo. La puerta que yo misma había cerrado seguía cerrada, pero vibraba con un leve temblor, casi imperceptible. No quise acercarme. Me quedé parada a unos metros, observando, hasta que el movimiento se detuvo de golpe. Al amanecer, decidí empacar algunas cosas. No podía seguir ahí. La ansiedad me estaba destrozando y el simple hecho de estar dentro de esa casa me provocaba náuseas. Mientras guardaba mis pertenencias, escuché que alguien tocaba la puerta principal. Era el vecino de al lado, el mismo señor mayor que solía barrer su acera. Me saludó con amabilidad, notando mi expresión agotada. Me preguntó si me estaba adaptando al lugar, si no había tenido problemas. Le respondí con evasivas, sin saber exactamente qué decir. Entonces, con un tono más bajo, comentó algo que me dejó helada. Dijo que desde hacía años se escuchaban ruidos por las noches en esa casa, incluso cuando nadie vivía allí. Recordó que el antiguo inquilino, un hombre solitario que rentó antes que yo, había muerto en circunstancias extrañas, justo en el cuarto del fondo. No supe cómo reaccionar. Fingí sorpresa, aunque por dentro ya lo sabía. Todo encajaba. El olor, las marcas, los ruidos. El hombre me miró con compasión, como si adivinara que no había dormido en semanas. Me deseó suerte y se fue, dejando la puerta entreabierta. Esa tarde,
Intenté hacer un último repaso de la casa para asegurarme de no olvidar nada. Todo estaba igual que siempre, salvo por un detalle que me hizo detenerme. La puerta del cuarto del fondo estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Me quedé quieta, observando desde lejos. El interior estaba oscuro, pero pude distinguir algo. La silla, ahora girada completamente hacia la puerta, como si esperara que alguien se sentara en ella. No entré. Di un paso atrás, luego otro. Sentí que el aire se volvía pesado, casi líquido. Había un murmullo muy bajo, un sonido que no provenía de ninguna parte concreta. Cerré la puerta principal y salí a la calle sin mirar atrás. Esa misma noche me quedé en casa de una amiga. Le conté parte de lo que había pasado, sin detalles. No quería sonar paranoica. Solo dije que la casa tenía algo raro, que no podía dormir allí. Ella no insistió. Pasaron unos días antes de que pudiera volver a Morelia para devolver las llaves. Cuando llegué, la propietaria me recibió con amabilidad. Me dijo que era una pena que me fuera tan pronto, que pocos aguantaban vivir en esa casa por mucho tiempo. Lo dijo como si fuera un comentario casual, pero su mirada decía otra cosa. No respondí. Dejé las llaves sobre la mesa y salí. Al pasar frente a la casa, sentí la necesidad de mirar por última vez. Las cortinas del cuarto del fondo estaban cerradas, pero juraría que algo se movió detrás de ellas. No esperé para comprobarlo. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo recordar el sonido de los muebles arrastrándose, el roce de las uñas contra la pared. Me gusta pensar que fue producto del cansancio, del estrés, pero una parte de mí sabe que no fue así. Sé que, en esa casa, algo sigue despierto y que, de alguna manera, todavía me está buscando. Soy Emiliano. Desde que tengo memoria, el sonido de las campanas ha marcado los días de mi vida. Nací en Paracho, Michoacán, un pueblo donde la madera y la música son casi lo mismo. Mi padre me enseñó el oficio de luthier desde niño, y crecí entre el olor del cedro y el polvo fino que deja la lija al acariciar las guitarras. Pero, además de las cuerdas, siempre tuve otra fascinación: las alturas de la iglesia de San Pedro Apóstol. Subir a la torre era como ascender a otro mundo, donde el ruido del mercado quedaba lejos y solo quedaba el eco metálico de las campanas viejas. El padre Lorenzo me permitía subir de vez en cuando. Decía que confiaba en mis manos y en mi respeto por las cosas sagradas. A mí me gustaba revisar los engranajes, quitar el polvo, sentir el aire fresco que entraba por las rendijas de las paredes de piedra. Desde allá arriba, el pueblo parecía dormido, cubierto por una calma que no existía abajo. La madera crujía con cada paso, y el olor a humedad mezclado con aceite viejo se quedaba pegado a la ropa. Un domingo, después de misa, el padre me pidió que revisara las campanas, porque una de ellas llevaba semanas sin sonar. Subí con mi linterna, un destornillador y el cuaderno donde suelo anotar mis reparaciones. El sol entraba a través de las ranuras del techo, iluminando partículas de polvo que flotaban como si el tiempo se hubiera detenido. Revisé las cuerdas, los martillos, las uniones oxidadas. Todo estaba cubierto por una capa espesa de mugre y excremento de murciélago. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón, detrás de un soporte de madera, había algo cubierto por un trapo oscuro. Me acerqué pensando que sería una herramienta olvidada, pero al levantar el trapo, descubrí un viejo violón, con las cuerdas rotas y la superficie llena de grietas. La madera era negra, demasiado oscura para ser de la región, y el olor que desprendía no era el de la madera vieja, sino algo más denso, como cera derretida y humo de incienso.
Lo sostuve entre las manos y sentí una vibración leve, como si todavía guardara dentro el eco de alguna nota. No tenía firma, ni marca del artesano. Era un instrumento anónimo, sin historia visible. Pensé que tal vez había pertenecido a algún músico de misa, uno de esos que tocan en Semana Santa y desaparecen al terminar la procesión. Pero también me pareció extraño encontrarlo tan alto, al lado de las campanas, en un lugar donde nadie sube si no es por necesidad. Lo bajé con cuidado y lo llevé a la oficina. No podía dejarlo ahí arriba entre el polvo y las palomas. Esa misma tarde comencé a limpiarlo. Quitarle la mugre fue un trabajo lento. Las grietas parecían heridas. Con cada pasada del trapo, sentía que el instrumento recuperaba algo de sí mismo, como si despertara. La madera, una vez pulida, mostraba vetas hermosas, casi negras con reflejos rojizos. Las clavijas estaban oxidadas, pero aún giraban. Pensé en repararlo, devolverle la voz. Durante los días siguientes, el violón ocupó el centro de mi mesa de trabajo. Cada vez que pasaba a su lado, tenía la sensación de que algo en él me observaba. No era miedo, era una mezcla de respeto y curiosidad. Por las noches, mientras terminaba otros encargos, el reflejo del barniz parecía moverse con la luz del foco. A veces creí escuchar una nota muy tenue, un zumbido que se apagaba cuando me acercaba. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que estaba imaginando cosas. Pero no pude evitar recordarlo cuando, una tarde, al tocar una cuerda recién puesta, escuché un sonido metálico venir desde afuera, parecido al de las campanas de la iglesia. No fue fuerte ni largo, apenas un repique breve. Lo atribuí al viento o a mi imaginación. Sin embargo, esa misma noche, varios vecinos comentaron que habían escuchado las campanas sonar a medianoche, aunque la torre permanecía cerrada. Yo me quedé en silencio. No dije que había estado tocando el violón justo a esa hora, ni que el sonido que escuché había sido idéntico al de las campanas viejas. Pensé en volverlo a subir a la iglesia, pero algo dentro de mí no me dejó. Tal vez fue la curiosidad, o quizá el orgullo de artesano que quiere entender lo que tiene entre manos. Lo que sí recuerdo con claridad es que, desde esa noche, el aire en mi taller cambió. Se volvió más denso, más frío. Y el silencio ya no era silencio, tenía un eco. No lo sabía entonces, pero ese eco no venía de este mundo. Durante los días siguientes, el violón se volvió una presencia constante, no solo por su aspecto antiguo, sino por algo que no sabía explicar. Lo tenía apoyado junto a la ventana de mi taller, y cada vez que el viento soplaba, las cuerdas vibraban solas, como si el aire pasara a través de ellas de una manera distinta. Me decía que era coincidencia, que la madera era muy sensible o que el barniz aún respondía al cambio de temperatura, pero, en el fondo, algo no encajaba. Una noche, mientras afinaba otro instrumento, me di cuenta de que el violón comenzaba a emitir un sonido bajo, casi un murmullo. No era una nota clara, sino una vibración irregular, parecida al rumor de las campanas cuando el viento las mueve levemente. Me acerqué despacio, y al rozar las cuerdas con los dedos, el sonido cambió. Fue como si desde el fondo del instrumento emergiera una nota grave, metálica, que me recorrió el cuerpo entero. Las ventanas temblaron. No me atreví a seguir. Dejé el violón en la mesa, apagué las luces y me fui a dormir con una sensación de que había abierto algo que no debía. Al día siguiente, en la plaza, escuché a dos señoras decir que las campanas habían vuelto a sonar a medianoche. Afirmaban que nadie había estado en la torre, que el padre Lorenzo tenía las llaves guardadas bajo llave. Una de ellas comentó que el sonido no era como antes, que parecía un llamado fúnebre, lento, profundo. Me quedé callado. Sentí un escalofrío. Sabía que, mientras ellas escuchaban los tañidos, yo había estado en mi taller, solo,
con el violón entre las manos. Esa noche decidí hacer una prueba. Coloqué una grabadora sobre la mesa, apuntando directamente hacia el violón. Encendí una vela, apagué las luces y esperé a que dieran las 12. La habitación se llenó de un silencio espeso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Cuando el minutero marcó la medianoche, algo cambió en el aire. Las cuerdas comenzaron a moverse muy despacio, sin que yo las tocara. Emitían un sonido irregular, como si alguien las rozara desde adentro. Era tenue, pero se mezclaba con un eco lejano, un repique de campanas que venía de algún lugar imposible. Me quedé inmóvil, sin respirar. Las llamas de la vela temblaron, y juraría que por un instante el aire del cuarto se volvió más frío. No había viento, ni corriente alguna, pero el violón sonaba cada vez más fuerte. Cerré los ojos un momento, tratando de calmarme, pero cuando los abrí vi algo que me heló la sangre. Una de las cuerdas se movía como si una mano invisible la estuviera afinando. Sentí un golpe seco en el pecho, como si el sonido me atravesara. Apagué la vela de un soplo y corrí hacia la puerta, sin atreverme a mirar atrás. Dormí poco, y cuando desperté al amanecer, el violón seguía sobre la mesa, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Revisé la grabadora. El sonido era confuso, pero al reproducirlo con atención noté algo más. Detrás del eco de las campanas se oían voces. No eran gritos ni susurros, eran oraciones recitadas al revés, con un ritmo pausado, como si se tratara de una misa invertida. No quise escucharlo completo. Apagué la grabadora y me quedé sentado un buen rato, con las manos temblando. Intentaba recordar de dónde podía haber salido ese violón. Busqué entre los registros de la parroquia, pregunté a algunos músicos viejos del pueblo, incluso al padre Lorenzo. Él me dijo que en los años 50 hubo un organista que solía subir a la torre para tocar durante las festividades. Contaban que un día desapareció sin dejar rastro y que los feligreses oían música aunque la iglesia estuviera vacía. Me reí nerviosamente, fingiendo que no me afectaba lo que decía, pero al volver al taller vi que el violón estaba en una posición distinta. No lo había tocado desde la noche anterior y ahora reposaba de pie, apoyado sobre la pared, como si alguien lo hubiera movido. Las cuerdas brillaban con una tensión que no recordaba haberles dado. Esa noche, sin tocarlo, las campanas volvieron a sonar. Todo el pueblo las escuchó. Algunos dijeron que era un milagro, otros que era un mal presagio. Yo me quedé mirando por la ventana, sabiendo en silencio que el origen de aquel sonido no estaba en el campanario, sino en mi taller. A partir de ese momento, cada repique a medianoche me hacía estremecer. Y aunque intentaba no pensarlo, sentía que el violón ya no era un instrumento, sino una presencia. Algo que, de alguna forma, había estado esperando que lo encontrara. La tercera noche fue distinta. No hubo viento, ni murmullos, ni campanas. Solo un silencio tan denso que parecía absorber hasta el aire. Intenté dormir, pero algo dentro de mí no me dejaba. Tenía la sensación de que el violón me estaba esperando. Me levanté, encendí la lámpara y lo vi ahí, sobre la mesa, con las cuerdas tensas y el barniz brillando como si acabara de ser pulido. El reflejo de la luz formaba una línea irregular en la tapa y me dio la impresión de que respiraba. Me acerqué con cautela, sin saber exactamente por qué. Quizá buscaba una explicación racional, o quizá solo quería confirmar que seguía siendo un instrumento inerte. Toqué una cuerda, apenas con la yema del dedo. En ese instante, todas las cuerdas comenzaron a vibrar al unísono, soltando un sonido tan fuerte que me hizo retroceder. No era música, era un lamento metálico, como si algo atrapado en su interior intentara salir. El aire se volvió pesado y una ráfaga helada recorrió el taller. Las herramientas colgadas en la pared tintinearon solas y el violón siguió sonando, aunque yo ya no lo tocaba. Intenté sujetarlo para detener las cuerdas,
pero en cuanto mis dedos rozaron el puente, sentí un corte profundo en la piel. Las cuerdas se tensaron con violencia y se enredaron en mis manos como si tuvieran vida propia. Vi cómo la sangre goteaba sobre la madera oscura, empapándola, y juro que el sonido cambió. Se volvió más cálido, más humano. El dolor me hizo soltarlo. El violón cayó al suelo, pero siguió emitiendo notas una tras otra hasta formar algo parecido a una melodía sacra, aunque distorsionada. A cada nota sentía el eco de las campanas, cada vez más fuerte, más cerca. Tapé mis oídos, pero el sonido venía desde adentro, desde mi propio pecho. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. Cuando finalmente todo se detuvo, el taller olía a humo y cera. Mis manos estaban cubiertas de sangre y las cuerdas rotas. A lo lejos, el reloj de la iglesia marcaba las 3 de la madrugada. Me senté en el suelo con el corazón golpeando tan fuerte que temí desmayarme. Al amanecer, decidí que no podía seguir así. Saqué el violón al patio y lo coloqué sobre una pila de madera seca. Encendí un fósforo y lo arrojé sin dudar. Las llamas lo devoraron rápido, pero en lugar del crepitar habitual, se escucharon campanas. No un repique claro, sino un sonido grave, vibrante, que hizo eco por todo el pueblo. Los perros comenzaron a ladrar, las ventanas se estremecieron y yo me quedé ahí, mirando cómo el fuego consumía todo. Pensé que al quemarlo terminaría todo, pero no fue así. Al día siguiente, las campanas volvieron a sonar a medianoche, aunque el padre Lorenzo juró que estaban desmontadas para reparación. Fui hasta la torre para comprobarlo por mí mismo. Las campanas, oxidadas y cubiertas de hollín, yacían en el suelo, inservibles. Sin embargo, el sonido seguía, un repique lejano, hueco, que venía de ninguna parte. Desde entonces, cada noche a las 12, el eco regresa. No importa si cierro las ventanas o si intento rezar. Las campanas resuenan dentro de mi cabeza, como si marcaran algo que solo yo puedo oír. He intentado ignorarlas, pero en los últimos días los sueños se han vuelto más vívidos. En ellos veo a un hombre con la mitad del rostro quemado, sentado en lo alto de la torre, tocando el mismo violón que arrojé al fuego. Sus dedos se mueven sobre las cuerdas con una precisión hipnótica, y cada nota que toca se convierte en un repique. Cuando levanta la mirada hacia mí, siento que mi pecho vibra al mismo ritmo. Despierto empapado en sudor, con los dedos entumecidos, como si hubiera estado tocando toda la noche. No hay fuego, no hay violón, pero las campanas no han dejado de sonar. A veces creo que ya no vienen de la iglesia, sino de mí, y temo que algún día, cuando el último repique resuene, no despierte para contarlo.